En ocasiones, los fenómenos paranormales suelen tener una actividad muy inusual. ¿A qué me refiero con esto? A que no responden a un incremento lógico. Por ejemplo, en ocasiones el momento crítico sobreviene pasado mucho tiempo, ni siquiera en las inmediaciones, sino que el momento crítico puede ocurrir años después. En otras ocasiones los momentos críticos, el momento clave para un fenómeno, puede llegar a ocurrir muy rápidamente. En otros casos, puede haber una actividad inusual repentina, y después periodos ventana muy largos en los que no hay ninguna actividad. Es extraño, pero cuando esto ha sucedido, suele darse un repunte particularmente violento. Los fenómenos, en este tipo de episodios donde de pronto se incrementa la crueldad del fenómeno repentinamente, suele ser muy intenso, como si acumulara fuerzas, apenas dando una pequeña probadita, y después liberando toda la fuerza que puede haber. Este tipo de actividad además se relaciona mucho con fenómenos tipo poltergeist o con presencias malignas. Difícilmente una aparición ordinaria de una persona fallecida o alguna cosa parecida llega a tener ese tipo de carisma. Cuando los fenómenos se dan por esta especie de oleadas, probablemente haya detrás algo más. Y déjeme que le platique un caso al respecto. Es un caso de los años 70. Verá, en septiembre de 1966, un muchacho de 15 años está en su casa, junto con su abuela. Estamos en Inglaterra. Los padres han ido a algún viaje, pero Philip, de 15 años, ha tenido que quedarse con su abuela materna. El día 1 de septiembre de aquel año, la abuela está sentada tejiendo en la sala de la casa. Y en eso llega Philip a la sala. Philip tiene 15 años y entra a la sala. Momento en el cual se siente una ráfaga inusual de viento que hace que se azote la puerta de atrás de la casa y que se sienta un frío verdaderamente brutal. Ambos, la abuela y Philip, se quedan estáticos un momento viéndose. La abuela llevaba un buen rato ahí sentada tranquilamente, pero además en ese momento notan algo que cae del techo de la casa. Es una casa británica, una casa inglesa. Tiene cierta altura entre el piso y el techo, y luego viene un hueco, un falso plafón, se podría decir. Notan cómo cae esto, como si fuera una especie de talco fino. Pero de pronto se percatan de una cosa muy rara. Aquello no parece realmente venir de ninguna parte, porque solamente aparece en la mitad baja de la habitación, como si fuese una especie de polvo que va cayendo, pero no va cayendo desde el techo hacia abajo. En un principio ambos creían estar viendo alguna especie de pelusa que caía del plafón, pero no es así. Lo que está cayendo como si apareciera de pronto a la mitad de la habitación. Aquello es raro, muy muy raro, y va cubriendo todos los muebles con esta delgada capa de polvo. No entienden qué ocurre, pero casualmente del otro lado de la calle vive la tía Mary, así que le llaman para que venga. Ella entra a la puerta, cruza el dintel de la puerta y acto seguido se resbala en una especie de charco que hay en la entrada. Pero no ha llovido. Ciertamente Inglaterra es un país muy húmedo donde llueve frecuentemente, pero ese día en particular no había llovido. Rayos,
La tía Mary por poco cae, así es que decide ir y traer un trapeador y limpiar aquello. Pero apenas habiendo limpiado eso, vuelve a aparecer ese charco de agua. Y es raro. Tratan de encontrar el origen. E inclusive llaman a la compañía del suministro de agua, la compañía de fontanería, para que venga a revisar. Antes del anochecer, llega un técnico que revisa aquello, pero no encuentra de dónde viene el agua. Lo ha limpiado un par de veces, pero aquello sigue estando allí. Era curioso, digámoslo así. Sí, era raro. Al día siguiente nuevamente volvió a aparecer, y el polvillo aquel seguía ahí. Lo sacudían y volvía a aparecer. Pero no parecía caer del techo, sino salir de la nada. Finalmente, cuando regresan los padres de Philip, un par de días después, escuchan la historia y realmente no le prestan mucha atención. No sería sino hasta que algo sucede dentro de la casa. Una tarde, mientras la familia completa, que se apellidan Pritchard, están en casa, notan algo muy raro. Un ropero comenzó a moverse de un lado a otro, pero no solamente de su eje, sino de la habitación por completo. Sí, es muy raro lo que había ocurrido. Por supuesto, el susto es enorme, pero no entienden de qué se trata. La abuela, que había estado allí, junto con Philip, van a dormir a la casa de Mary, que está cruzando la calle. Los padres vuelven a ir a otra de las casas porque aquello les ha impactado mucho. Sin embargo, Mary y su esposo Vic no están atemorizados y les llama la atención enormemente. Es más, tienen un amigo, el señor O'Donnell, al que le encantan estos temas, y es alguien que sabe mucho. Así que le piden si puede venir para que vayan a echar un ojo. La casa está vacía, todos se fueron. Llegan, abren la puerta, y lo primero que sienten es una especie de golpe de aire muy, muy frío. Pero cuando revisan al interior no hay nada fuera de lo normal. O'Donnell, la persona que ha venido, el amigo, nota que hay ciertas cosas raras. Percibe una sensación de que está siendo observado y además de que hay alguien ahí. Pero ciertamente se le ve incómodo. Así que el tipo simplemente se da la vuelta y les dice que le parece que hay un fenómeno poltergeist, que deberían observar cuidadosamente las fotografías, porque, de acuerdo con lo que él había leído, el fenómeno poltergeist agrede principalmente imágenes humanas, como si fuera una especie de venganza, y se centra sobre las fotografías familiares y las fotografías de personas felices. Después de esto, sale de ahí y se va. La pareja de Vic y su esposa Marie se quedan atónitos con la explicación. Ciertamente no entienden muy bien de qué se trataba, pero bueno, de pronto, mientras están ahí, escuchan como algo cae al piso y se despedaza. Cuando van a ver de qué se trata, casualmente, la fotografía de bodas de la familia Pritchard, es decir, de los papás de Philip, está en el piso hecha pedazos. El cuadro, el vidrio del cuadro está todo roto y la fotografía misma está partida en dos, como si alguien la acabara de despedazar. Esto fue muy raro. Ambos salen de la casa con un cierto nerviosismo. Pero al día siguiente, cuando todos regresan a la casa, no ocurre nada. ¿Sí? Lo único que había ocurrido en todo ese tiempo era lo del movimiento del ropero y la fotografía rota. Realmente, con respecto al polvillo, con respecto al viento frío y demás, pues no parecía tener ninguna trascendencia, por lo que no se le prestó mayor atención. La casa se sentía bien. Bueno, de pronto, la casa era otra vez la misma.
Y así seguiría, por al menos 2 años más, durante los cuales no habría absolutamente ningún fenómeno. Nada. Todo estaría en la más absoluta calma. Por 2 años. Hasta que de pronto, aquello cambió. Déjeme que vaya a un corte muy breve y regreso enseguida. La situación en la casa durante 2 años fue perfectamente tranquila. La cómoda casa, ubicada en Inglaterra, en un paraje un poco apartado, en la zona de West Yorkshire, era un sitio muy tranquilo, ¿sí? Ubicado en una zona de la campiña, en el East Drive, número 30. La casa se antojaba agradable. Casa de apariencia clásica inglesa, de tabique rojo con numerosas ventanas, en una casa particularmente amplia. De hecho, la propiedad como tal resultaba ser un lugar ideal para vivir. Tranquilo, pacífico, con algunos vecinos en la colindancia, pero en general un sitio muy agradable. Durante esos 2 años la familia prácticamente no vio nada ni oyó nada. Sí, todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, las cosas no continuaban así, o no continuarían así durante mucho tiempo, porque de hecho, pasados aquellos 2 años, las cosas comenzaron a ponerse raras. ¿Sí? Comenzaron a sentirse raras. Por ejemplo, de pronto, comenzaron a escuchar algunos ruidos. ¿Sí? De pronto se escuchaban estos ruiditos ligeros. No se trataba de grandes sonidos, sino sonidos ligeros. Vamos. Una especie de, ¿cómo decirlo? ¿Murmullo? Sí, algo muy ligero. Pero de pronto, un día, la abuela y la señora Pritchard están tomando el té. Oh, sí. Y escuchan aquel ruidito en el hall de la casa. Se acercan a ver de qué se trata. Y notan que las sábanas de la cama de Jean, de la hija, están tiradas justo al pie de la escalera. También están tiradas las sábanas de la cama de Philip, el chico de 15 años. Y también hay varias plantas que han arrojado. Pero no había nadie más. La otra hija, chiquita de la familia Pritchard, Diane, de unos 12 años, no estaba en ese momento en casa. Philip tampoco. ¿Quién había tirado aquello? ¿Por qué había ocurrido, además? Estaban las 2 mujeres únicamente. Había habido algunos ruiditos raros, pero se podían interpretar como sonidos propios de la casa, por la humedad, por el cambio de temperatura, por lo que fuera. Pero de pronto aquellos sonidos dieron paso a esto. La abuela estaba muy nerviosa. La abuela consideraba que se trataba de un fantasma. Sí. Y se lo dijo a su hija, la señora Pritchard. Esto es lo que está ocurriendo. No deberíamos de estar aquí. Ya está empezando otra vez. Ten en cuenta que habían pasado 2 años de la más absoluta calma y de pronto otra vez ya estaba. Pero esto solo era el principio. Apenas comenzaba. Acto seguido, las cosas se pondrían todavía más extrañas. Los pequeños sonidos que se habían escuchado en un momento ya no eran esos pequeños sonidos, sino de pronto, en medio de la noche, se dejó escuchar un golpe brutal. Un golpe que parecía estar rompiendo incluso la propia habitación, el suelo de la habitación. El sonido correspondía a algo grande, pero no podían saber qué era. Y sobre todo, no estaban seguros de si esto se podría controlar. La incertidumbre era enorme porque además del sonido, parecía provenir de alguna de las habitaciones de los chicos, ya fuera en la habitación de Philip o en la de Diane. Pero cuando cambiaron de lugar y fueron a ver estas habitaciones, el sonido entonces se centró justamente
en la habitación de ellos. Acto seguido, cambió de lugar y volvía a ocurrir, como si estuviera jugando. La noche debe de haber sido una pesadilla, porque cuanto más trataban de identificar el origen de aquellos ruidos, los ruidos se volvían más variables, y a veces más duros, más fuertes, inexplicables. De pronto el sonido era de algo que se rompía, pero no encontraban el qué. De pronto era un murmullo que iba creciendo de intensidad, en mitad de la soledad de la noche, en un paraje apartado, en un camino simple. Escuchar eso era desesperante. La familia Pritchard comienza a sentirse nerviosa, porque además los sonidos se fueron extendiendo durante varios días. Pero eso no era todo. Conforme fue cambiando la situación, el fenómeno se incrementó, sobre todo con la presencia de otras personas, gente que llegara a visitar el lugar. La visita de Vic y de Mary fue un desastre. No se podía hablar por los ruidos tan fuertes que cruzaban de un lado a otro las habitaciones. Los sonidos brotaban de todos lados. El día que fue el señor O'Donnell, tuvo que salir inmediatamente, porque aquello era insostenible. Los sonidos eran horribles. Así fueron descritos en su momento. Pero ahí no terminaba el asunto. Los sonidos dieron paso a objetos que salían volando de un lado a otro, sin que pudiese darse ninguna explicación. Los objetos repentinamente aparecían flotando. Sí, flotando. Incluso no uno, sino varios de los objetos que hubiera en una habitación podían estar flotando. Esto era suficiente para que la propia abuela saliera huyendo, y para que otras muchas personas no quisieran siquiera acercarse a la casa. Los días además iban acompañados de cambios súbitos de temperatura. Habitaciones que por un momento estaban soleadas y agradablemente tibias, de pronto cambiaban y entraban en una especie de hibernación, provocando que no se pudiera estar dentro. Los fríos eran intensos, hasta el punto de respirar y dejar vaho dentro de una habitación con calefacción. Aquello se volvía muy raro, porque tal como había empezado, de pronto cambiaba, y la habitación volvía a ser agradablemente tranquila. Sucesivamente esto iba alternando, hasta que un día, finalmente aquello era insoportable. Al llegar Diane a su habitación, hay una docena de muñecas flotando solas dentro de la habitación. La chica sale corriendo, gritando, desesperada. Pero su madre no puede ayudar mucho. No puede ayudar mucho. Porque cuando entra en la habitación, todo está en perfecto orden y calma. Le tocaría unos días después a ella misma esta situación. Una tarde, ella supone que Diane, la niña de 12 años, está en su habitación porque ha escuchado ruiditos. Es raro porque a esa edad ella ya casi no juega con sus muñecas. Pero no le resulta tan raro. Cuando se asoma a echar un vistazo, Diane no está en la habitación. Pero las muñecas sí. Y están en el aire otra vez. Una especie de inusual movimiento, pero flotando. La señora Pritchard huye corriendo de ahí, gritando como loca. Pero las cosas seguirían empeorando. Durante los días siguientes, la parte de arriba de la casa, las habitaciones, resultaban ser particularmente agredidas. Por ejemplo, el papel tapiz era arrancado de las paredes y lanzado al aire. Mientras esto ocurría, de pronto, los fenómenos cambiaban y se iban a la cocina. En cierta ocasión, la señora Pritchard acaba de preparar unos emparedados y los ha dejado sobre la mesa. Escucha un golpe muy fuerte arriba y cuando sube a echar un vistazo y regresa, resulta que aquello está mordisqueado. O le han arrancado trozos. Pero los chicos no están ahí. Tampoco está su esposo. De hecho, está preparando aquello para cuando ellos regresen. Los Pritchard finalmente están hartos.
las condiciones a las que se han tenido que someter, el hecho de no poder estar en paz. Muchas noches la han pasado en vela. Otras han tenido que reunirse todos en una habitación, rezando literalmente, para que aquello los deje en paz un momento. Diane es la más afectada. Parece que los fenómenos se centran sobre de ella, porque las cosas se ponen muy mal alrededor, y por momentos pareciera que, de hecho, ella es a la que atacan. Sí. Diane, por momentos, verdaderamente, es agredida por el fenómeno. Pero eso no es todo. La presencia parece observarla minuciosamente, como si estuviera presente en todo momento cerca de Diane. El resto del día puede estar fastidiando a la señora Pritchard o haciendo ruidos, pero cuando la pequeña Diane entra, esta cosa perversa que habita la casa se centra sobre de ella. De hecho, la señora Pritchard tiene mucho temor por su hija. Es muy joven y ciertamente no sabe si podría en algún momento resistir este tipo de fenómenos que está viviendo. Los días siguieron transcurriendo. Intentan manejar opciones. Piensan en irse, pero eso no es una solución factible. En Inglaterra es difícil conseguir una casa, pero aún más difícil es pagarla y acabar con la deuda. Es un problema grave. Si intentan huir de ahí y dejar la casa, tendrán que conseguir otro lugar y pagar una adicional. No tienen posibilidad de esto. Así es que finalmente un día están hartos por completo, y deciden cambiar la jugada. Esta vez deciden llamar a un sacerdote para que realice una especie de exorcismo y expulse aquello que vive dentro de su casa o aquello que está ahí. Pero entonces las cosas cambian, sí, pero no necesariamente para bien. Déjeme que vaya a un corte nuevamente y regreso enseguida. El hecho es que, bueno, ocurre que de pronto llega el sacerdote a esta pequeña casa con la idea de una oración o algo parecido. Era un hombre razonable, y cuando le explican lo que ahí ocurre, él considera que se trata de algo relacionado con la cimentación de la casa. Y de hecho, cree que lo que están las personas describiéndole es un poco exagerado. Sí, bueno, aquello cambiaría dramáticamente, porque en el momento en el que se dispone a irse, un candelero que se encuentra cerca sale flotando y pasa justo frente a él, justo abajo de su nariz, sin que absolutamente nadie lo toque. Aquel sacerdote sale corriendo del lugar. No alcanzó a decir ni una sola palabra. La familia tuvo que esperar para recuperarse de la sorpresa. Si me lo permite, tengo una llamada que quisiera compartir con ustedes y después continuamos platicando. Buenas noches. Parece que no se enlazó la llamada. Problemas de comunicación. El hecho es que, bueno, cuando el sacerdote aquel simplemente escapa, las cosas siguen muy mal. Diane sigue siendo el foco de atención del fenómeno. Sí. Incluso hay algunos especialistas en parapsicología y analistas de estos casos que sostienen que siempre hay un adolescente detrás y que Diane podía haber sido quien generaba el fenómeno. Pero las cosas resultaban extrañas. Ahora sí, si me lo permite, tengo una llamada para compartir. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, bienvenido. Mire, mi nombre es Moisés Cruz León. Sí. Para servirle. Gracias. Quiero compartir con ustedes, primeramente felicitar. Gracias. Y después compartir una de las vivencias que he tenido en mi vida, porque son varias. Sí. Esto es con relación, trabajaba yo en los coches de la Capu. Ajá. ¿Maneja usted un auto? Sí, a taxi. Ok. Y ya de ahí, yo quería entregar a las 3 de la mañana el carro a Mozoc.
Y antes de llegar al domicilio indicado, dos jóvenes me están haciendo la parada desesperadamente. Yo lo noté muy nerviosos y ya cuando llegué cerca de él, o sea de ellos porque eran dos, me paro y ellos me preguntan cuánto me cobra al centro de Puebla. Y le digo yo, ¿por qué les pasa? ¿Por qué están tan nerviosos? Dice, no, lo que pasa es que la señora que está allí enfrente nos abrazó por atrás, nos tiró, y yo les dije, ¿cómo es posible que siendo dos ustedes no hayan podido defenderse de la señora? Si no, nos tiró, nos levantamos, le tiramos de puñetazos y de patadas, y no le pegamos. Yo volteé la cara para ver dónde estaba la señora, y efectivamente, en la parada de Chachapa, había una señora de combustión, o sea, de cuerpo robusto, Sí. vestida con abrigo, con vestidos, zapatos, todo. Atrás de ella había un foco, estaba prendido. Sí. Digo yo a los muchachos, súbanse al carro. Y inmediatamente digo, súbanse al carro y voy a verla por qué les hizo esto. Antes la carretera era de un solo sentido, una sola carrera de doble sentido. Sí. Y la mera verdad, lo que se me hizo raro fue el verla, pero la luz la traspasaba su cuerpo. Era como si fuera un cuerpo de humo. Y algo dentro de mí me dijo, ¿a dónde vas? Regresate a tu carro y vete. Lo que se me hace raro es por qué la luz traspasaba el cuerpo. Esa es una de las experiencias que he vivido. Así es. Pues definitivamente era algo muy inusual. Sí, no, porque nunca espera uno ver un cuerpo que traspasa uno la luz, traspasa la luz. Y luego la voz en mi interior que me dijo, ¿A dónde regrésate a tu carro y vete. Ya no me acerqué a la señora. Los Esa fue la muchachos experiencia. los llevó usted a donde le decían, al centro. Sí. Sí, Personas normales, pues. pues no es normal porque Pero ellos, escucha uno los dos la chicos voz eran normales. interior. Ah, Yo le obedecí y no me acerqué a la señora. afortunadamente. Oiga, Tengo más historias para contar, vividas, no me han platicado, yo lo he vivido, señor. sí, esto que me ha contado, bueno, ya me imagino lo impresionante de la madrugada haber visto esto. Ahora, ¿cómo era esta mujer? ¿Cómo se veía? Usted distingue luz a través de ella, pero ¿cómo se veía su rostro, su apariencia general? Su rostro no se distinguía bien, porque era una sombra con cuerpo de mujer, abrigo, ropa de mujer vestida, pero la luz la traspasaba. No se podían ver detalles, por ejemplo, pies, todo esto. No, o sea, la fisonomía de la señora no. Así es. Y un día me tocó un pasaje a San Juan Chachapa. Sí. Lo platiqué con los pasajeros de lo que me había pasado. Y me dijeron, sí, efectivamente, se comenta de una señora que se para y no tiene cuerpo físico, sino que es transparente. O sea, la luz la traspasa. Sí. O sea, que Así ya es. más de una persona lo habría visto. No, más que los jóvenes estos y yo en esa ocasión. Pero de la gente de ahí de Chachapa ya conocía la historia. Sí, ya tenía conocimiento. Vaya. ¿Y sabe Así usted es. si aquello sigue ocurriendo? ¿Alguno de sus colegas del negocio le ha comentado algo? La mera verdad, no. Lo que pasa que, mire, yo realmente he tenido experiencias muy hermosas que no pertenecen a este plano terreno. Pertenecen a planos más elevados. O a veces una vez totalmente de inframundo lo que me tocó vivir. Pues sí, tal vez sí. ¿Cómo Sí. es estas experiencias? ¿Cómo han sido estas ¿Quiere que le experiencias? platique la segunda? A ver, adelante, por favor. Mire, nosotros trabajamos de las 3 de la tarde
a las 3 de la mañana. Una ocasión en que yo le digo a mi amigo, vamos a agradecerle en oración a nuestro Padre por lo que nos ha dado en este día para llevar a la casa económicamente. Sí, sí. Y ya de ahí me dice, bueno, él tenía un carro y yo tenía otro. Fuimos exactamente a la 27 Norte y 4 Poniente, exactamente atrás del San Alejandro. Yo lo que hice fue decirle, bueno, llegamos al lugar, nos paramos y le dije yo, bueno, vamos a darle gracias a nuestro Padre adentro del carro. Y ya de ahí, nomás dije en el bendito nombre de Cristo Jesús, Padre mío, te agradecemos. Comenzando a hacer la oración y una aullidera de perros, de verdad, muchísimos perros, Y para nada interrumpimos la oración, de principio a fin, no nos importó lo que estábamos escuchando. Y ya después de los perros, silencio total. Y ya después de ahí seguimos haciendo la oración y luego como si estuvieran matando a muchos marranos. El ruido clásico de un marrano, Sí, sí. cuando lo están matando. Yo me impresioné por el ruido que estaban haciendo. Y ya de ahí, la verdad, silencio total. Y con los ojos cerrados, porque no los abrí para nada, vi a un caballo, como a 4 metros del carro, parado en sus patas traseras. De ahí ya seguimos la oración, hablándole a nuestro Padre, y el caballo se acercó a nosotros, caminando en las patas traseras, pero como brincando. Para mí no había techo, yo veía a través del toldo, y ya de ahí se acercó del lado de mi compañero, se agachó, nos volteó la cara y nos vio, en el cual fue que yo dije Padre mío, ampáranos, porque no sé ni qué es lo que está pasando, ni qué es esto. Y seguimos haciendo la oración, y ya de ahí el ser ese, que tenía una cara muy de caballo, pero no normal, de otras formas. Deforme, pues. Pues los ojos colorados, rojos, o sea, no, una mirada muy que quiere intimidar a uno. Pero yo con lo que dije, Padre mío, protégenos, no sé qué sea esto. Yo nunca pensé que fuera un ser de inframundo. Y ya le digo, gracias a Dios, estoy completo, estamos bien. El caballo se desapareció y no logró cortar la interrupción de la oración hacia nuestro Padre Dios. ¿Usted cree que ese era el objetivo? Cortar. Interrumpir la oración. Y dicen que se hace presente cuando las oraciones llegan a nuestro Padre. Él quiere interrumpir para que no haya esa comunicación. Así es, Señor. Ay, caray. Algo que estaba por ahí y ustedes al estar en oración lo atrajeron. Así es. Y a ver, otra historia que me platique, ¿qué otra cosa le ha pasado? Bueno, otra ocasión, me tocó un pasaje a San Ramón. Sí. Ahí voy para San Ramón. Dejo el pasaje. Le hablo de la madrugada, Sí, sí. Ya de regreso me hace la parada un señor con una bicicleta nuevecita de amortiguadores. Estaba nuevecita porque se ve pintura, llantas, todo bien. Ya me dice, ¿cuánto me cobras a la Coca-Cola de la Nacional? X cantidad, fue en un mes de noviembre. Ya lo que hice fue lo siguiente. Me dice, sube mi bicicleta a la cajuela. Dice, pero antes de llegar a la casa, voy a pasar un cajero a sacar dinero. Sí, ya que llegamos al cajero, el señor se dilató media hora en salir. Y ya de ahí, como a los 20 minutos, yo escuché una voz dentro del carro que me dijo así, órale, vete, esta es tu oportunidad, nadie te ve.
Yo lo que hice, puse las manos en el switch para echar a andar el carro y llevarme la bicicleta, le soy sincero. El cual inmediatamente yo escuché otra voz que me dice, sí, nadie te ve, efectivamente nadie te ve, más que tu Padre que está en los cielos. Yo quité las manos de la llave sí, me tomé el volante para no caer en tentación. Y le dije, no me voy, Señor, no tengo por qué llevarme la bicicleta del Señor. Ya como a los 10 minutos salió el señor se acerca al taxi y me dice, ¿todavía no te vas? Le digo, no, señor, traigo su bicicleta. Pues sí. Dice, ya te ganaste tu aguinaldo. Que se sube al carro, que se sienta y que me da 2,300 pesos de regalo. Yo le dije, ya llegamos a su casa. Que bajo su bicicleta, acá está su bicicleta. Y lo que me agradó, me llenó de alegría fue lo que me dijo. ¿Cuánto te debo? Digo, no, señor, ya me dio usted buen aguinaldo, con eso es suficiente. Dice, no, mira, una cosa es un premio y el trabajo siempre se paga, que me da 50 pesos más. Ese es el relato que tengo para ustedes. Caray, pues le agradezco muchísimo haberlo compartido y enseguida lo comentamos al aire. Muy bien. Muchas gracias. No? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Felicidades igualmente. Gracias. Sí, qué interesante. Las experiencias no siempre tienen que ser aterradoras, pero en este caso me sorprende que una persona de fe y de pronto le ocurren estas cosas alrededor. ¿Qué era lo que había visto en aquel momento allá? No lo sé, pero siendo una persona de fe, es una luminaria que aparece en medio de la oscuridad. Evidentemente, atraerá todas esas cosas. Intrigante, ¿no cree? Tengo otra llamada para compartir con usted y después continuamos hablando del caso de Pontefact. Buenas noches. Muy buenas noches, señor Cantalapiedra. Adelante, bienvenido. Su amigo acá desde Los Ángeles, le he narrado varias cosas, pero sí, señor, lo recordamos. Este relato es de mi esposa. Claro, adelante, bienvenido. Se llama Yolanda Aro, es de Guadalajara. La conocí acá en Los Ángeles. Sí. Ajá. Y ella dice que al empezando el año del 2008, le llamaron desde de Guadalajara que su papacito acababa de dejar de existir. Dice que inmediatamente, pues, yo no la conocía en ese tiempo. Todavía no nos sabía. Yo la conocí hasta el 10 de mayo de ese mismo año, pero en ese tiempo no la conocía. Entonces sucede que ella se fue a Guadalajara a sepultar a su papacito, ¿verdad? Y dice que al llegar acá empezaron los preparativos y todo. Y ella dice que se percató que había tensión entre los hermanos a través de la muerte del señor, ¿verdad? No lo conocí, es mi suegro, ¿verdad? Estoy casado con su hija, pero no lo conocí, ¿verdad? En el caso que, según sé que él era un hombre muy alegre, y de ojo alegre, le gustaban mucho las mujeres, pero ya al llegar a su edad adulta, él se convirtió en un gran abuelo, cuidando a sus nietos, muy amoroso, y vivía que no alcanzó a jubilarse ni a tener ninguna pensión de gobierno, nada, ¿verdad? Entonces vivía de la caridad de sus hijos, ¿verdad? Y tiene un hijo que es magistrado en gobierno y gana muy bien todo. Y él siempre esperó más de él y tenía más de los que menos tenían que del que más tenía. Híjole, qué duro. El caso es que el día de su sepelio, y este es por lo que yo le llamo, dice mi esposa que ella también tenía mucho dolor contra su papá por cómo fue, ¿verdad? Y dice, muchas veces me han dicho cosas de su papá, a pesar de que lo quiere, siente dolores de cómo se portó, de que nunca se preocupó de que ellos estuvieran mejor. Dice que venía a trabajar acá en los Estados Unidos y que por allá les manda de vez en cuando algo de dinero, pero no lo suficiente para que estuvieran bien. Dice que su mamá incluso tenía mucho dinero
bueno, era una mujer bien situada. Cuando lo conoció se casó con él, y que él dilapidó toda la fortuna de ella. Qué mal. Y muchas cosas tristes que pasaron, pero muy tristes que no vienen al caso. El caso es que el día de su funeral, dice que ella estaba sentada con la vista hacia abajo, pensando en todo lo bueno y malo que había hecho su papá. Y dice que vio unos zapatos acercarse hasta el féretro de su papá, ¿verdad? Pero ella no está vista ni nada, era algo normal que estaba pasando. Ella nomás estaba mirando hacia el piso, pero sí vio esos zapatos que se veían como de un joven. Sí. Pero ella no alzó la vista hasta que empezó a oír que el joven empezó a gritar y a llorar y a llorar y a llorar, y fue corriendo. Entonces, ¿cómo se llama? Su hermana de ella, a mayor que ella, alcanzó al muchacho y le dijo: ¿qué te pasa, mijo? En ese lugar donde estaban velando al señor, era una funeraria donde tienen varias salas de velatorio. Él estaba velando también a su abuelo. Y dice que mientras estaba velando a su abuelo, vio la cara de el papá de mi esposa aparecerse en una de las ventanas, y que le dijo: ven. Y él se imaginó que era alguien que necesitaba algo. Entonces siguió la sombra hasta el velatorio de donde estaban velándolo a él, y dice que la sombra llegó y se echó en el ataúd. Y cuando llegó y vio el ataúd, vio que estaba el señor ahí muerto, y le dijo: quiero que le des este mensaje a mi hijo Gilio. Dile que lo perdono de todo. Y eso fue cuando el muchacho se puso a llorar, porque no entendía por qué a él le había tocado ver eso. Y esto lo vieron esta persona. Él no sabía quién era Otilio. No, claro que no. No. Pero este relato me lo contó ella, me lo ha contado muchas veces, y yo quise compartirlo porque uno nunca sabe por qué suceden estas cosas, exactamente. ¿verdad? Pero de qué sucede. Intrigante, de verdad, muy, muy sorprendente. Pues le agradezco muchísimo el relato y enseguida Desde acá, desde Los Ángeles. Mucha suerte. Yo estoy en contacto con ustedes cuando puedo. Muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Igual, señor Cantalapiedra. Buenas noches. Cuesta un poco de trabajo la comunicación, pero qué interesante es platicar desde allá, desde Los Ángeles, acompañándonos. Qué mal que tengan que salir los mexicanos a trabajar al extranjero. Qué bien que tengan una vida buena, que les esté yendo bien allá. Déjeme que vaya un corte. Regresamos enseguida. Volviendo sobre el relato del que le hablaba, acerca del poltergeist de Pontefract, como se le conoce. Pontefract es la zona en la que se encontraba esta casa, dentro de la región de Enfield. El caso es que, bueno, tras la partida del cura, aquel que entra en una crisis de nervios por lo que está viendo, no pueden hacer mucho. Tampoco se pueden ir de ahí. Las cosas, ciertamente, resultaban ser muy raras. Pero aquello tenía que tener alguna explicación o algo. Así que la familia decide tratar de seguir con su vida. Los días van pasando. Y ciertamente, las personas que llegan, algunos de ellos, no creen nada. Otros creen algo. Pero las cosas comienzan a ponerse muy raras cuando un buen día hay una visita de esas visitas amables que siempre tienen la buena voluntad de rociar con agua bendita la casa. Sí, rociar con agua bendita. De hecho, tras la partida del cura unos días después, una buena amiga de la familia decide venir y rociar con agua bendita y rezar. Grave error. La situación provocó que el fenómeno se agitara brutalmente. El poltergeist respondió pintando cruces invertidas en las paredes
en las ventanas y destruyendo todo lo que tuviese algún significado religioso en la casa. Era una manifestación dura. Pero aún así, no había podido verse el fenómeno que después daría fama al episodio conocido como el monje. De hecho, la manifestación paranormal del monje ocurriría algunos días después. Sí, algunos días después de la famosa aspersión de agua. Una de las chicas se encontraba descansando. La chica Diane se encontraba descansando mientras que los Pritchard, el papá y la mamá, estaban recostados en su cama. En un cierto momento, observan algo que viene de debajo de la cama. Sí, ambos están despiertos. De hecho, estaban platicando de otra cosa cuando de pronto notan que algo está saliendo de abajo de la cama. Da la vuelta, se empieza a incorporar y se curva justo encima de ellos, una figura encapuchada como una especie de monje. La figura permanece un instante y después flota en el aire hasta desaparecer. Otros miembros de la familia y varios visitantes verían a lo largo del tiempo esta misma imagen, pero no podían ver qué había dentro. El fenómeno provocó pánico hasta el punto en el cual la familia Pritchard estuvo a punto de abandonar el lugar. No les importaba ya lo que siguiera. El día que toman la decisión de irse fue el día en el que Diane estaba cumpliendo los 14 años. La chica, con sus 14 años, se había convertido en una jovencita muy atractiva. Curiosamente, ese día, y como una forma de despedida, la casa presentó varios golpes fuertes, intensos, una especie de rasguños en las paredes de la planta alta, y lo que en principio parecía ser la imagen del monje. Pero sería la última vez, ¿sí? De hecho, a partir de ese momento, lo que ocurría en la casa dejó de ocurrir por completo. Es curioso. En el momento en el que la niña deja de ser una niña y se convierte en una joven, el fenómeno cesa para nunca más ocurrir. Bueno, más o menos, ¿sí? De hecho, el fenómeno como tal no terminó ahí. Pocos días después, la familia abandonó el lugar, por otras razones. Tuvieron que trasladarse a otro lugar de Inglaterra para trabajar y la casa quedó vacía. Cuando finalmente lograron vender la propiedad, aparentemente, el poltergeist se reactivó, ¿sí? Porque durante años la casa no ha sido ocupada por nadie. Algunos, inclusive, han rentado la propiedad solo para poder grabar escenas, puesto que durante los años siguientes, el expediente conocido como el monje de Pontefract se volvería bastante famoso. Películas, videos, textos, investigaciones, que curiosamente no tuvieron nada que ver con la familia. No, la familia no participó en ninguna de estas cosas. ¿Pero qué fue lo que vieron ahí? Déjeme que vaya a un corte, regresamos enseguida. Y tengo una última llamada para compartir con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Mire, yo quería contarle un relato que me pasó a mí. Sí. Una de mis amigas, su papá iba a comprar una casa. Y entonces, pues, ella me dijo que la acompañara a la casa. Y entonces, ahí rumbo el Humboldt, su papá iba a comprar esa casa. Sí, sí. Entonces, que acompañó a su hija y que dice que iba a ir un plomero a componer la casa. Entonces, ya que la acompañó a su hija, y entonces el señor que fue el plomero fue a componer el baño hasta arriba, y entonces me dijo, cuando ya esté toda el agua y todo, pues lo llamó usted. Yo me quedé con mi amiga. Entonces
ya estuvimos aquí un rato y entonces el señor me dice, ya está el agua, ya venga usted y todo, ponga usted ya el boiler. Entonces, pues yo que voy que le pido unos cerillos, un papel para prender el boiler, pero entonces no prendía. Entonces el señor se quedó abajo del segundo piso porque el baño estaba arriba. Sí. Entonces yo quería yo prender el boiler, pero no se apagaba. Entonces tomo un papel y de repente yo me agaché y quise prender el boiler y había una como mano de cocodrilo. Y entonces me dio mucho miedo y me bajé corriendo y avisé al señor que pues había algo ahí en el boiler. Entonces pues yo me espanté y entonces que le digo al señor que había algo allá arriba. Entonces el señor que sube arriba, el señor plomero, y que se desmaya. Entonces yo le conté a mi amiga abajo que había visto pues una como mano de cocodrilo y la jalé. Ya no prendí el boiler, pero yo jalé esta mano y me dio miedo y la solté. Y me bajé corriendo, le avisé al señor y cuando yo le conté eso, que subimos y el señor estaba desmayado. Ah, caray. Y yo no me expliqué nunca qué fue eso. Cuando el señor aquel despierta, ¿qué les dijo? Pues el señor El plomero. vio en el suelo, había una mancha de sangre. Y nosotros nos espantamos y nos fuimos y le avisamos a su papá de lo que había pasado. Caray, pues ¿qué había en esa casa? Pues yo no me expliqué, y hasta ahorita todavía no me explico qué fue lo que pasó, porque yo al jalar la mano esa como de cocodrilo, yo me espanté y bajé corriendo, le avisé a mi amiga y le avisé al señor plomero. El plomero subió. Cuando subió, y yo le estaba contando a mi amiga, el señor gritó, subimos y él estaba desmayado en el suelo. Y hasta cuando despertó el señor, lo meneamos, que le echan agua, o sea que le echamos agua y el señor que se va. Caray, pues algo vio que lo espantó muchísimo. Pues yo no sé qué vio, pero luego cuando vimos, había una mancha de sangre abajo del boiler y había unas como escamas así de animal, o sea, como de cocodrilo. Sí, sí. ¿Qué cosa habrá visto aquel hombre que era? Oye, ¿qué fue de la casa por fin? No, pues su papá al contarles, regresamos y ya no compró esa casa. Afortunadamente, quién sabe qué cosa había ahí. Y revisaron y todo, y había así como salea de cocodrilo. Ajá. ¿Qué sería? Eso fue lo que pasó. Pues le agradezco muchísimo su relato. Y yo al otro día ya ni podía ni hablar. Ajá. ¿Y usted por qué? ¿Usted no vio realmente nada? ¿Solo vio esta cosa que salía ahí? No, porque yo la jalé con mi mano. O sea, ya ni prendí el boiler porque vi así una como pata de... Sí, aquella cosa rara. La jalé y me dio miedo y la solté. Y al otro día yo no podía hablar. Y entonces mi mamá me llevó a la iglesia y el padre me puso los óleos, me puso una banda morada en el cuello y se puso a rezar. Y él empezó a temblar, el padre. Y me echó agua bendita y hasta
hasta el otro día yo ya podía hablar. ¿Y qué le decía el sacerdote? ¿Por qué temblaba? Él le dijo a otro que estaba ahí que no, o sea, él se tapó hasta su cara y me dijo que no me podía ver, y entonces me echó agua bendita, me rezó, y haga de cuenta que en el trayecto que ya me fui a mi casa me llevaron, yo ya podía hablar. Eso estuvo raro, ¿no? Algo tuvo que haberlo afectado, alguna cosa pasó ahí. Yo creo que sí. Yo le tengo mucha fe a Dios. Primero está Dios y el mal siempre seguirá. Sí, eso sí. Ese fue lo que me pasó. Caray, pues le agradezco mucho su experiencia. No, a usted le agradezco por la atención. Buenas noches. Buenas noches. Interesante, ¿no cree usted? ¿Qué era lo que había ahí? ¿Qué fue lo que vio esta persona que se desmayó y que afectó a este hombre siendo más joven? No deja de llamar la atención la variedad de cosas que pueden ocurrir. Son historias muy raras, pero que ocurrieron allá afuera. Y además son fenómenos que alteran a las personas. Personas normales, ecuánimes, de pronto viviendo situaciones tan raras. Me ha llamado mucho la atención en el relato de nuestro amigo, el conductor de taxis, aquella descripción de esta mujer que se acerca. Primero, ¿por qué se acerca? ¿Se ha fijado en ese detalle? De pronto dos chicos le hacen la parada urgente. Se suben al auto y le dicen que esa mujer que está del otro lado de la calle los ha agredido y que se lograron zafar. Estaban huyendo de esa mujer. ¿Por qué se baja del coche? ¿Qué lo impulsa a bajarse del coche y dirigirse hacia esa mujer? Cualquiera hubiera dicho, vámonos, arranquemos el auto y huyamos de aquí. Pero él se baja. Cuando se está acercando de pronto esa voz, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Y regresa a su auto y huye de ahí. Era algo que estaba jalándolo. No es casualidad. Era algo que lo estaba llamando. Lo estaba atrayendo. Sería la forma adecuada de decirlo. Y ese es un fenómeno que también ha ocurrido en otros casos. Y finalmente, esta última llamada tiene algo que ver con eso mismo. Es algo que afecta a las personas. Cómo los afecta varía de cada quien. Pero, en este caso, a él le produce un efecto y al plomero de plano lo desmayó. ¿Qué fue lo que vio? Solo Dios sabe. ¿Qué había en esa casa? Buena pregunta. Ahora, de nuestro primer relato, ¿se acuerda? De nuestro amigo desde Los Ángeles. Obviamente, cuando ocurre una de estas manifestaciones, se podría considerar un fantasma del adiós. No escogen a la persona más querida, no escogen a la persona a la que más cuidaron, escogen a quien los pueda ver. Sí, así de sencillo. Las apariciones no se le aparecen a cualquiera. Podría parecer que lo lógico sería que se apareciera a su hermano, a su hijo querido, a su esposa más querida, lo que sea. Pero no es así, porque los ven quienes pueden verlos. Es muy sencillo el asunto. Entonces, si este chico tenía esa habilidad, esa capacidad para observar cosas, y está ahí parado, probablemente fue el único que lo podía ver, y a él fue al que lo atrajo. Qué buenas historias. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Les invito a que estén con nosotros mañana nuevamente, aquí, en Relatos del Lado Oscuro.